DJs de Lleida. Amb Manel López Mamomo. Molt bona nit a tots els que estimeu la música i, sobretot, la música que fan sonar els DJs. Soc Manel López i un dia més tornem aquí els DJs de Lleida amb més continguts musicals. Avui el mestre Mike Platinas ens portarà algunes de les millors cançons dels 80. Després tindrem a J.M. Sánchez amb els grans clàssics de les pistes de ball i acabarem, com cada setmana, amb un vinil històric. Abans de començar, avui volem fer una petita menció a l'Aplec del Caragol, una de les festes més importants de Lleida i on la música també hi té un paper fonamental. Durant aquests dies, centenars de DJs posen banda sonora a les penyes i festes, fent ballar diferents generacions i demostrant que la música continua sent una part imprescindible de la nostra ciutat i de la seva festa més emblemàtica. Perquè si hi ha una cosa que acompanya l'Aplec del Caragol és la música dels DJs. Des de les penyes més petites fins a les més grans, els DJs tenim la responsabilitat de posar banda sonora a moments que després molta gent recordarà tota la vida. I això és molt important. Durant l'Aplec, un DJ no és només algú que posa cançons, és qui crea ambient, qui fa cantar, ballar i unir generacions diferents amb la música dels 80, dels 90, remember, actual o electrònica. En un mateix moment o una mateixa nit es pot veure gent molt jove ballant al costat de persones que fa 47 anys que viuen aquesta festa. I això només passa quan la música connecta de veritat amb la gent. Doncs amb alegria, entusiasme, positivitat, donem la benvinguda un dia més al mestre Mike Platinas. Mike, molt bona nit. Molt bona nit a tots, molt bon dissabte, si s'emet en dissabte, bon diumenge si s'emet en diumenge, molt bé. Y hola si s'emet a YouTube. Bienvenidos a DJs de Lleida y a esta sección que hacemos con Manel. Bueno, todo el programa es musical, iba a decir sección musical, pero hoy tenemos preparado algo muy potente. Y muy especial, sobre todo, para nosotros los que hemos vivido esa época, ¿eh? Claro, hoy hemos tomado algunos de los temas más representativos de una década, de la que quizás sea la década más reversionada, remezclada y re de toda la historia de la música, de los 80. Tranquilos, haremos otros programas sobre 70s, 60s, 90s, sí. Pero hoy tocan 80s y hemos tomado de cada año una canción un poco como representativa. Claro, es que decir cuál fue el número uno de cada año, Manel, es difícil, ¿verdad? Es que, es que además cada año había tantas canciones tan famosas, así como ahora. Exacto. Vamos, yo no veo que haya tantas canciones famosas. No hay la canción del verano. Eso ya no existe. Exacto. No hay la canción casi como aquel del invierno. La de Ibiza. Exacto. La canción que venía de Ibiza y sonaba en todas partes cuando llegaba septiembre. Todo esto ya no existe. No, y en los 80, digamos, además iba todo como más lento, ¿no? Ya nos daremos cuenta de que había, por ejemplo, canciones que aparecían en el mercado un año, pero que explotaban, o sea, reventaban, funcionaban al cabo de unos meses y ya era el año siguiente. Esto lo vamos a ver en varias ocasiones. ¿Tú te acuerdas, no? De cuando comprabas un maxi, sí, lo tenías durante 6 meses, un año, sí, pinchándolo, la gente te lo pedía, pero no lo tenía casi nadie más. Eso es. Y después salía a la venta. Exacto, incluso temas que llevaban de importación los pinchábamos
y empezaban a sonar en radio 6 meses después. Sí, es verdad, ¿eh? Pues si este tema lo tengo ya quemado yo de pincharlo en la pista. Oye, vamos a comenzar con el año 1980 y de este año destacaríamos un rompepistas espectacular de Buggles que se llama Video Killed the Radio Star. El vídeo mató a la estrella de la radio. Pero atención, que este tema apareció en el mercado mundial en septiembre de 1979. Pero este es otro de esos falsos 80, ¿verdad? Porque creo que funcionó en 1980 en España. Exacto, Manel. Muy buen apunte porque es un falso 80. Porque en realidad sí que es cierto que funcionó tanto en radio como en pistas en 1980. Se trata de una producción, de hecho era su grupo original, el grupo de Trevor Horn, el mítico productor inglés, que luego produjo a grandes artistas como ABC, Malcolm McLaren, Yes, Frankie Goes to Hollywood, Grace Jones, Pet Shop Boys, uno de los más grandes productores que algún día yo creo que tenemos que dedicarle un programa especial o dos, porque se lo merece, pero de momento abrimos boca con este Video Killed the Radio Star. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. They took the credit for your second symphony, rewritten by machine on new technology, and now I understand the problems you could see. I met your children. What did you tell them? Video killed the radio star. Video killed the radio star. Oye, qué temazo, ¿eh? Qué temazo, qué temazo. Además, hoy en día sigue funcionando muy bien y toda la gente cuando sale el que habla por la radio y hace Sí. oa, oa, todo el mundo canta, Sí. todo el mundo lo sabe. Yo creo que cualquier chaval de 10 años o cualquiera de 80 canta Lo esta conoce. canción. Sí, porque además los agua, los ua, ua, o, la, na, esos son universales y cuando Desde están luego. en una canción es casi garantía de éxito. 1981, saltamos de año y nos vamos a unos de los más grandes. Reina o la reina, que en inglés se dice Queen. Another One Bites the Dust. Nos vamos al verano en agosto de 1980. ¿No es así? Sí, salió al mercado en agosto del 80, como dices tú efectivamente, pero otra vez más es un tema que reventó en todas partes, en pistas y en radio en el año 81. Y curiosamente hemos hablado ya de esta canción en más de una ocasión aquí en DJs de Lleida. Es una canción, es un caso de una excepción dentro de Queen, porque no está compuesta por Freddie Mercury, sino por John Deacon, por el bajista. Y además se da esa rara circunstancia de que el que habitualmente no componía canciones en Queen compone una canción que es esta y resulta que es el maxi más vendido de toda la historia, la canción más vendida de toda la historia de Queen, con más de 8 millones de copias vendidas. O sea, una auténtica locura y además es un tema que todos conocemos. Another One Bites the Dust, que otro muerda el polvo. Walks further down the street with the brim pulled way down low. Ain't no sound but the sound of speed. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. Espectacular. Y mira, te tengo que hacer una propuesta, Mike. Dime. Además, es una propuesta que ya te la he hecho varias veces, una ¿Sí? proposición indecente, y Ay. es que un día tienes que hacernos con esta canción ese desglose que sé ¿Sí? que sabes hacer de esta canción, del bajo, de la batería, porque hay Sí. muchos secretos muy interesantes que Sí. una vez en un podcast que no Sí. se emitió ni en España, ¿Sí? porque se emitió en Uruguay. En Uruguay. En Uruguay. Uruguayo. Y, Uruguayo. y un día de estos tienes que hacerlo con nosotros. Sí, un día Seguimos. hablamos con aquí en DJs de Lleida.
desgranaremos esta canción pista a pista y comentaremos instrumento a instrumento, que además es la bomba, es toda una experiencia, es toda una aventura hacer algo así, conocer una canción por dentro, detalle a detalle. Año 1982, atención, fue el boom de un grupo espectacular que tuvo un montón de grandes éxitos, Imagination. Hombre, y su primer gran exitazo fue, y además yo recuerdo que es una canción que arrancaba gritos Es que de las chicas. Madre mía. Es un temazo, es un temazo. Mira la piel, mira la piel, se me pone... La piel de gallina, ¿verdad? Yo, mira, bueno, perdona, Mike, yo ya te he dicho que el contenido de hoy sería peligroso porque son todo pelotazos. Sí. Y yo quizás, de las primeras canciones que dije, sí. esto me gusta mucho. Me gusta. O sea, el paso de Parchís, ¿Sí? pasé a Imagination. A música dance. A Pues te digo una- Imagination para mí Imagination. es de las primeras canciones que dije, Sí. esto es música de la buena. Exacto. Pues mira, esto que te sucede a ti, te digo una cosa, solo es una ilusión. Just an illusion. Searching for a destiny that's mine. There's another place, another time. Touching many hearts along the way. Yeah. Hoping that I'll never have to say it's just an illusion. Ilusionante, desde luego. No la- yo, no, Es que yo no la es un cortaría, temazo. pero bueno, es lo que hay. No queda otro remedio. No, pero además, es un temazo. me gusta la versión maxi, el single, Sí. el directo. Además, el cantante sigue cantando Sí, en muchas salas y sigue teniendo una buena voz. y hay una versión dub de un álbum todo de versiones dub que se llama Night Dubbing, que es también espectacular, súper chula, medio instrumental, con ecos en la voz. Bueno, como dices tú, hay un montón de versiones. Un temazo para la historia, Imagination Just an Illusion, 1982. Saltamos de año, 1983. Hombre, el temazo que volvía locas a las mujeres y te llenaba la pista al instante, tú también sabes cuál era. F.R. David, Words. Músico francés de origen tunecino. Muy bien, Manel, que además había sido guitarrista, ahora vais a flipar, de Vangelis en los años 70. Mira, te voy a dar un dato que tengo por aquí apuntado yo. Sí. Vendió 8 millones de copias, que se dice muy rápido. Hoy en día, eso vamos, no se entiende hoy en día eso, y No, menos no, en no. físico. Físicas, Gente físicas. que va con el disco en la mano, 8 millones de copias. Es una locura. Además te digo que en el momento en que explotó el tema aquí en Europa, él estaba de viaje en Estados Unidos. Se enteró de esto. Oye, que el tema este es número uno. Corre de vuelta. El tío tuvo que venir corriendo de vuelta a Europa porque lo estaban pidiendo todas las televisiones para que fuera a actuar. Bueno, fue una auténtica locura. Yo recuerdo que durante un año, vamos, era un tema obligado en todas las sesiones. F.R. David, Words. Words don't come easy to me. How can I find a way to make you see I love you? Words don't come easy. Words don't come easy to me. This is the only way for me to say I love you. Words don't come easy. Además, Mike, es que pones esta canción y solo el inicio, ya toda la Sí. gente dice, ¡oh, ostras, el Words! Sí, exacto, es inconfundible, es inconfundible. Oye, saltamos a 1984. Nunca mejor dicho, saltamos. Saltamos, exacto, porque además fue un poco el boom mundial del hip hop y del break, y una de las canciones más conocidas y más comerciales, vamos a decir, producción francesa, de Morali y Belolo,
Break Machine y su... Street Dance. Sí, señor, te pillan falso, pero has reaccionado como un auténtico DJ que eres. Claro, Como un claro. auténtico mamomo de la vida. Ahí Street estamos, dance. ahí estamos. Exacto. Después de ahí que está. pongas la canción, te voy a hacer otra propuesta. Venga, uy, que me da un miedo. Break Machine Street Dance, 1984. Everywhere that you may go, we're jamming in the street. All the people that you meet, dance to the beat. If you come to New York City, you'll never be the white. When you see a city kids spinning on our backs. I like the way he does that dance when he got to cross the floor. You know it really blows my mind. I always yell for more. I can't believe the things I see, like diving on the ground, then he's standing on his head and grooving to the sound. Now let's let the body street dance, street dance, street dance, street dance, street dance, street dance. Venga, Me das un miedo. Manel, me das un miedo tú y tus Sí, propuestas. sí. Bueno, ya sabes que aquí, sobre todo, mi parte es la más improvisada, por no ofender, porque a Mike le gusta todo prepararlo todo muy bien. Sí, pero yo. documentar todo. Dime un bailarín que bailó breakdance con José Mota. Ya me has matado. Un bailarín que bailó con José Mota. Que además llegó a algún campeonato del mundo de DJ de la DMC. Ah, hombre, mi amigo Pedro Cortés. Pues mira, te tengo que decir que mucha gente ha hablado del tema y te tengo que proponer que lo vuelvas a traer otro día. Sí, lo vamos a traer otra vez porque además Pedro es un super crack, es excelente persona, amiguete de hace muchos años y además él tiene mucho que contar porque esta gente que tiene una larga e intensa trayectoria fruto de su talento, de su trabajo, de su esfuerzo, tiene mucho que contar. O sea que volveremos a invitar, abusando de su paciencia. La propuesta es, a ver si lo puedes traer la semana que viene. ¿Qué te parece? Vamos a intentar que venga la semana próxima, Venga. efectivamente. A ver si podemos traer otra vez a Pedro Cortés y que nos cuente sus aventuras, la segunda o tercera parte de sus aventuras, porque tiene mucho que contar. Año 1985. Uy, vaya añazo. Ray Parker Jr., Ghostbusters, que apareció en el mercado mundial en mayo del 84. Funcionó en España en el 85, lo que hemos hablado antes, que las canciones Exacto. salían un año y hasta el año siguiente, fiesta. Nos reventaban. Bueno, pues evidentemente fue banda sonora de la película Ghostbusters original, la original, no la versión nueva, la de verdad. Bueno, de verdad, todas son de verdad, pero ya me entendéis. Y es una canción que todos tenemos en nuestra memoria colectiva. Ray Parker Jr., Ghostbusters. Something strange in your neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters! If there's something weird and it don't look good, who you gonna call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. 1986, vamos saltando el año porque tenemos el tiempo limitado en la tele. En YouTube es diferente, pero en la tele tenemos el tiempo limitado. 86, Modern Talking, que ya eran unos habían ya pegado el petardazo. Pero en el 86 sonó su tema Sherry Sherry Lady y era otro llenapistas. Y además te tengo que decir una cosa. Tercer número 1 del grupo. O sea, Tercer algo número increíble en aquel momento. Sí, tercer número 1 después de You're My Heart, You're My Soul y You Can Win If You Want. Efectivamente, Manel, muy bien. Tercer número 1 del grupo. Modern Talking, Sherry Sherry Lady. Oh, I cannot explain. Every time it's the same. Oh, I feel that it's
ahora toca el momento ya de ser más cañeros y más rockeros, ¿eh? En el 87 pegó un boom tremendo Europe y The Final Countdown, que esto no es música dance, es una especie de rock, un rock de este así tal, potente. Es que eso es lo pero, oye, que... Eso es lo que me gustaría comentar, que en aquellos años en la sala podía sonar un rock and roll, Claro. un heavy metal incluso, sí, un reggae, a última hora pinchamos rock, pinchamos reggae, pinchamos Rolling Stones, pinchamos James De Brown. todo, Había pero- una variedad musical, pero yo pero recuerdo... en las discotecas estamos hablando. Sí, en las discotecas. Y yo recuerdo perfectamente el impacto tremendo de Europe en el 87 y su The Final Countdown. We're living together, but still it's farewell. And maybe we'll come back to earth, who can tell? I guess there is no one to blame. We're leaving ground. Nothing's ever been the same again. It's the final countdown. The final countdown. Y ahora vamos con el niño. El niño. El Cuidado. niño que... ¿Lo digo o no lo digo? Dilo, venga, dilo. que estás El niño deseando. que traía los cafés. Ahí estamos. 1988, un chavalito empieza a trabajar en un estudio de grabación. Bueno, trabajar antes, años antes, y traía los cafés. Hasta que dijeron, uy, qué vozarrón tiene este chaval. Hicieron una prueba, uy, qué bien canta. morning, good morning. Exacto. Y fue el primer cantante de la factoría Stock Aitken Waterman. Y estamos hablando, evidentemente, de Rick Astley, que en 1988 sacó su segundo gran número uno, que era... Together forever. Muy bien, muy bien, Manel. Això, Acabas de ganar. Together forever, además, tengo que decir que es el Mike Platinas y yo. Together forever, ¿sí o no? Ah, claro, hombre, evidentemente. Juntos para siempre. Ahí estamos. Efectivamente. Together Forever, Rick Astley. If there's anything you need, all you have to do is say, don't you satisfy everything in me? You shouldn't waste a single day. So don't stop before then. It's destiny calling, a power I just can't deny. It's never changing. Can't you hear me? I'm saying I want you for the rest of my life. Together forever and never to pass. Together forever we two. And don't you know I would move heaven and earth to be together forever with you. Bueno, y lamentablemente llegamos al 10º tema, al último año de la década y por tanto vamos finalizando por hoy, pero tranquilos que, como hemos dicho al principio, haremos más décadas
Y yo creo que de los 80 podríamos hacer una segunda parte, una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta, una séptima. 20 partes como mínimo, porque yo te voy a decir, te voy a anticipar ya una cosa, Mike. Te voy a anticipar que nos van a poner en YouTube, nos van a poner, Claro. no habéis puesto esta, no habéis puesto esta otra, no habéis puesto estas 50 más. Os habéis olvidado esta, os habéis olvidado la otra, o sea, una lista de 500 canciones. No es que las hayamos olvidado, es que tenemos que seleccionar una de cada año. Continuaremos. Bueno, vamos al año 1989 con Fine Young Cannibals, que a mí me hace mucha gracia porque la traducción del nombre del grupo sería algo así como los caníbales jóvenes guays. Dices, hombre, no sé yo si es un nombre para un grupo, pero bueno, es que aquí tenemos Bueno, en inglés parálisis como los demás. Escucha, pero escucha, Manel, aquí teníamos parálisis permanente, no me pises que llevo, yo que sé, teníamos unos nombres súper El extraños. último de la fila. Última a la fila. Bueno, pues el tema en cuestión, ya lo habréis adivinado, los más musicófilos, los más danceros, habréis adivinado que nos referimos a She Drives Me Crazy. Ella me vuelve loco. Mike, Y esta canción fue number one Sí. en la Billboard Hot 100 Estados Unidos. en Estados Unidos. O sea, fue Exacto. Fue un número vamos, uno en Estados Unidos, como dices tú, además, bueno, en todas partes, pero en particular en Estados Unidos. Y hay una curiosidad que hemos dicho más de una ocasión, pero que la repetiremos hoy. El Sí. cantante sí, es de London Cantante. Beat, es el mismo cantante. es el mismo cantante de London Beat. Además, London Beat tiene- no tiene nada que ver un estilo con el otro. Nada que ver, pero es el mismo cantante. Esa voz así, el mismo cantante con esa voz así de Fari, era el Fari extranjero. ¿Vale? Pues bueno, coñas aparte, Fine Young Cannibals, 1989, She Drives Me Crazy. Bueno, bromas aparte, un gran tema y todos los Sí, yo anteriores también. tengo la imagen de esta canción, de la gente cuando ponía esta canción y sonaba Sí. esa base. Sí, tan... A ver, escucha, ¿Tan mira, guapa? escucha esta base, escucha, Mike. Esto era un llenapistas total, ¿eh? Sí, Pero muy absolutamente. exagerado, ¿eh? Muy exagerado, efectivamente. Yo recuerdo que este tema lo pinchaba en una macrodiscoteca de la zona de Tarragona, en la que cabían unas 3.500 personas, y era un gustazo pinchar el Fine Young Cannibals. Sí, Se no, llenaba no. la pista de guatos. Eso era espectacular, la verdad. Oye, esta qué bien Manel, qué bien nos lo hemos pasado hoy con los 80, ¿verdad? Yo creo que, vamos, ha sido esos días que, bueno, como nos realimentamos o retroalimentamos de Eso música, es. cuando suenan estos petardazos, vamos, a mí me pone súper positivo, súper alegre y Totalmente. ahora mismo me voy a ir corriendo para la ¿Sí? Plec del Caragol, que está todo Venga. el mundo allí y yo tengo que ir a Venga. poner música. O sea que Exacto. me voy a Pues- ir corriendo para allí ahora. Oye, pues permíteme que me despida de todos vosotros. Hasta la próxima semana. Y a ver si podemos traer al amiguete Pedro Cortés, que nos cuente más Bueno, cosas. depende. Y- Yo sé que él casi que lo que tú le digas Sí, te va a hay buen hacer caso. rollo. Hay buen rollo, es un tío genial, es fantástica persona y normalmente pues cuando le pedimos algo él siempre se enrolla muy bien. Así que hasta la próxima semana, hasta el próximo sábado en DJs de Lleida, en Lleida Televisión, o si nos ves en YouTube, si nos sigues en diferido en YouTube, pues nada, nos vemos en YouTube y esperamos una vez más que nos sigas en el programa número 400.400. No, en la semana que viene, número 169. Pero, ¿qué me estás contando?
Llevamos 169 semanas molestando a la gente. ¿Me lo dices? Molestando y subiendo el volumen, y tienen que llamar a la Guardia Urbana y todo por el volumen que le damos. Somos bastante insoportables, te lo digo en serio. Puede ser. Mike, Bueno, un muchas abrazo a gracias. todos. Manel, gracias por todo, como siempre. No. Y nos vemos la próxima semana en DJs de Lleida. Buenas noches. Hasta luego. Turbo volant, sí senyor, més ràpid que un cotxe de Fórmula 1, més ràpid que quan el pare et deia vés a comprar pa i no triguis, i tu tornaves abans de que els dibuixos animats s'haguessin acabat. I aquí estem, amb les piles carregades i el tocadisco a punt. Benvinguts i benvingudes a DJs de Lleida, el programa on els vinils en giren i els records no s'aturen. Qui us parla? J.M. Sánchez, el que us posa la música que us fa ser feliços. Obrim el programa amb un monstre absolut de 1980. Parlem d'un senyor del South de Los Angeles que es deia Leon Haywood, el qual ja tenia carrera abans que nosaltres naixéssim, un autèntic fenomen, i que amb aquesta cançó va fer que les discoteques de mig món entressin en combustió. Don't Push It, Don't Force It va arribar al número 2 del Billboard Rhythm and Blues i es va quedar a les llistes 14 setmanes seguides, que en aquella època era una autèntica barbaritat. No forcis res que no flueixi sol, relacions, negocis, amor, si ha de passar, passa, i si no, deixa-ho córrer. I ara que comenci la màgia, i recorda que les millors coses de la vida no es forcen, es gaudeixen. Don't push it, don't force it, let it happen naturally. It will surely happen if love was meant to be. My nature's high inside, I'm burning, about to lose self-control. I can't fight this feeling. My love is much too hot to hold. Don't push it, don't force it, let it happen. Encara estem recuperant la Les Ones i amb el cor a mil, però abans de tancar la persiana, abans de dir adeu amb la mà, ens queda un últim ball, i aquest és especial. Aquest és d'aquells que barregen dues dècades, dues maneres d'entendre la festa, dos mons que s'abracen. Any 2006, uns senyors anomenat Beat Freak que van agafar un clàssic absolut, el Super Freak de Rick James de 1981, i el van ficar dins d'una rentadora a 1.600 revolucions de house music. El resultat, una autèntica bomba de rellotgeria que va rebentar totes les discoteques d'Europa, i a les llistes ho va petar. Sí, ho va petar. I fins aquí el programa Agentada. Quina sessió més bèstia. 26 anys de melodia pura en un sol programa. Sou els millors espectadors de la tele, de debò. Gràcies per aguantar-me a la marxa, per ballar al sofà, per pujar el volumen quan els veïns encara dormien. I recordeu, fins la propera, que serà molt aviat. J.M. Sánchez. The kind you don't take home to mother. She will never let your spirits down. Once you get her off the street, oh girl. I arribem al final del programa d'avui. Esperem que hagueu gaudit una vegada més de la música, els records i tots aquests continguts relacionats amb els DJs. Com cada setmana, acabem amb un vinil històric. Avui ensenyem el vinil, el mític Playback Fantasy d'Hogar. Hogar, l'artista italià Marco Angaro, tot un clàssic de l'Italo-disco de l'any 1983 i una cançó que molts DJs van punxar durant anys a les pistes de ball. Una de les curiositats més destacades és que el nom Hogar no va ser idea del mateix artista, sinó del productor de Magic Circus Productions, que va crear aquest alter ego per a Marco Ongaro. I també és força curiós que dins de la mateixa cançó es barregin frases en anglès, en francès, amb aquella veu de locutor de ràdio que li dona un aire molt especial i molt diferent per l'època. Talk Radio can give your station a unique new personality and attract a will no count of listeners.
A més, el tema va arribar a ser tan popular que fins i tot va tenir edició pròpia a Espanya i va sonar al mític programa Tocata de Televisió Espanyola. Nosaltres arribem al final. La setmana vinent tornem amb més música, DJs, vinils i records. Moltíssimes gràcies i adeu. Il faut le remplir. Nous mettre un lit de magie. Ça peut être ici. Le ciel est vide, ma chérie.